Son instancias importantes, decisivas en el marco del juicio oral que se sigue por la muerte de Ángeles Rawson. Y allí vemos al encargado, que es el único sospechoso de la muerte de Ángeles Rawson, detenido, trasladado a los tribunales, con el dolor de la familia de Ángeles, tan cerca de Mangieri. Para la madre, a la que se la vio mirándole la nuca, y después entre sollozos también cuando escuchaba las acusaciones que pesan sobre Mangieri, pero relatos de lo que había pasado con su hija, y luego de la presentación tanto de la querella como de la fiscalía. Ambos piden que la condena sea prisión perpetua. ¿Y qué va a pasar luego del pedido de un cuarto intermedio y de la presentación de la defensa de Mangieri por los elementos probatorios que traen al juicio tanto la querella como la fiscalía? Doctor Marcelo Biondi, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué es lo que sigue de acá en más? Porque lo que pretenden es establecer que hubo irregularidades, o también hubo pedidos de nulidad, que en su momento también se basaban en una declaración testimonial que se habría convertido, según la defensa, y usted lo sabe, bueno, porque era parte, digamos, de la cuestión, en una declaración indagatoria con apremios de extorsión por parte de efectivos policiales que tampoco se pudieron llegar a probar. Bueno, lo que hay acá es la defensa. En esta etapa de juicio presenta una serie de pruebas, ¿sí?, exclusivamente de la defensa, no compartida ni con la fiscalía ni con la parte querellante, que tienen que ver básicamente con, recordemos que tenemos una prueba que es elemental en este proceso y que es justamente la que viene cuestionada por mí en la etapa anterior, y la que la defensa obviamente va a centrar su estrategia, si bien no tiene por qué adelantarle, tiene que ver con informes de un perito genetista donde la defensa sostiene de que el perfil genético que se extrae de Mangieri no corresponde a Mangieri el resultado. Entonces pretende incorporar esos informes y que se haga una nueva pericia para comparar los indicadores y ver si el perfil que consta en la causa es el de Mangieri o no es el de Mangieri. La defensa sostiene que no, y a su vez hay otra prueba testimonial que solicitó, que tiene que ver con funcionarios que intervinieron en la etapa anterior y algún entrecruzamiento de llamada, entre otros elementos que han sido rechazados por el tribunal. Esto originó primero el pedido de recusación, que fue rechazado, y ahora el pedido de Adrián de la nulidad del inicio del juicio, y creo que lo que está haciendo Adrián es justamente utilizar todas las herramientas técnicas, resguardando el derecho de defensa y haciendo todos los planteos pertinentes, ¿no? Claro, respecto al ADN contaminado, era un planteo que ya venía haciendo la defensa cuando justamente estabas vos defendiendo a Jorge Mangieri. También se hablaba de este ADN contaminado respecto a las muestras que se habían extraído de Jorge Mangieri, o se hablaba de las muestras tal vez sacadas de la soga o de las uñas. Claro, en aquel momento, con el asesoramiento siempre del doctor Boselli, que es el genetista, el planteo era que se había amplificado, o sea, el procedimiento era irregular, era contrario a todos los protocolos que tienen que ver con pericias de ADN, porque se amplificaron las muestras. La extraída de las uñas de Ángeles, por ejemplo, en este caso, y la sangre que se les trajo a Mangieri en forma simultánea en el mismo aparato. Y eso sosteníamos que estaba contaminada esa prueba y que por ese motivo o debería ser anulada por violar garantías constitucionales o no ser tomada como prueba válida. Bueno, la justicia hasta ahora en la primera instancia, y yo creo también porque hay una cuestión de un hecho gravísimo, imagínate que es un planteo que yo considero procedente, tanto el de la nulidad. Para mí la causa es nula por esta testimonial que debería haber sido indagatoria. Eso es lo que plantearon ustedes desde el primer momento, ¿no es yo cierto? creo que la causa es nula. Pero no se pudo probar que hubo una extorsión a Mangieri para que declarase lo que declarase, en lo que ustedes establecieron que fue una declaración testimonial que se convirtió en una declaración indagatoria. Digamos, esos apremios no pudieron ser, porque fueron investigados, ustedes los incorporaron a la causa. Claro, lo que pasa es que, y seguramente se van a reproducir en el juicio oral, los apremios vienen posteriormente conforme lo que manifestó en su momento Jorge Mangieri con anterioridad a presentarse a declarar en sede de la Fiscalía. El tema es, el planteo por un lado es que la testimonial, vos fijate,
fíjense en que no hay ninguna causa de las que ustedes cubren que una persona como testigo le estén simultáneamente allanando la casa, que haya informes en la causa donde incorporan mail que dicen investiguen al portero, donde el personal policial realiza informes que hay sogas similares a la que aparece el cuerpo en un lugar donde trabaja el portero, que era el sótano, y una persona va en esas condiciones a declarar bajo juramento de decir verdad. Observás todas las preguntas que se le formulan, que son típicas de una indagatoria, o sea, en qué cadena de supermercados realiza las compras cuando el cuerpo aparece con una bolsa de una cadena conocida de supermercados, en los horarios que saca, que no saca la basura, y otras cuestiones que tienen que ver justamente con los lugares de trabajo de él. Y eso por sí, o sea, creo que ya ahí tenemos una nulidad y no hay causa de prueba independiente, no hay otra prueba. Claro, antes ustedes lo de habían eso. presentado, pero como No hay... evidentemente no alcanzó lo que se presentó, siguió la causa, porque si no se podría haber elevado a juicio oral. O sea, si esa irregularidad ya estaba, digamos, pendiente, ¿no es cierto? Y se podía probar, entonces no se seguían todas las instancias que se siguieron para llegar entonces a la deliberación actual. ¿Se puede instalar nuevamente esa irregularidad con la pretensión de nulidad como lo hicieron ustedes en su momento en el marco de desarrollo del juicio actual? Claro que se puede. Yo tengo la información de que es lo que se pretende. Se va a reproducir seguramente en el juicio oral, agregando hechos nuevos seguramente, y se va a plantear nuevamente. Pero más allá de eso tenemos la nulidad de la testimonial, que debería haber sido indagatoria, porque él era un imputado encubierto, y eso surge claramente de las propias constancias de la causa. ¿Imputado encubierto? Y yo lo denomino un imputado encubierto, porque imagínate, llega incluso vestido de personal policial a la sede de la Fiscalía cuando no había ninguna necesidad, y pasan todas estas cuestiones. Y después viene esas 3 horas que él está en una oficina luego de suspendida su testimonial, donde la Fiscalía estaba pidiendo su detención, que no tenía que hacer nada en esa oficina 3 horas, más de 3 horas con personal policial, donde él dice que hay un apremio psicológico y por eso se produce esta famosa acta que fue publicada por la página de fiscales, donde se plasma que yo soy el responsable de lo que pasó en la casa. Marcelo, hoy vos decís que es inocente, Mangieri. Él ha manifestado su inocencia en la ¿vos? causa, y mi tarea es técnica. Yo creo en su inocencia debido a todas las irregularidades que advierto. O sea, mi función cuando me toca defender es técnica. Advierto todas estas irregularidades, toda esta arbitrariedad, y le creo en la inocencia que él ha manifestado en la causa. Más allá de eso, soy respetuoso, obviamente, de la familia y de lo que opina la familia, ¿no? Ahora bien, es el único sospechoso imputado en la causa, pero no solo por las muestras de ADN, sino también se le adjudica o presentaba lesiones que correspondían o podrían corresponder a, tratar de que Ángeles Rawson defenderse, ¿no? Esas lesiones son constatadas, finalmente fueron fehacientemente, constatadas como si fueran para poder defenderse a Ángeles. Claro, el elemento principal acá que hay que recordar que esta etapa requiere certeza. Ya no estamos en la etapa anterior. No es en elementos probatorios en la etapa de instrucción. Donde hay con probabilidad, o sea, la justicia fue confirmando, y por eso tanto la instancia anterior como la Cámara, más allá a mi criterio también por una cuestión corporativa, han confirmado todos los planteos que se realizaron. Todos los planteos los han confirmado. Ahora en esta etapa el imputado tiene que tener el derecho amplio de defensa, que no lo está teniendo por toda la prueba que no le han dejado presentar en el debate, y a su vez tiene que ser certero la reconstrucción del hecho de lo que la acusación pida. Y en este caso vos tenés todas las pericias que se le realizaron a Mangieri, en ninguna pueden determinar los peritos si esas lesiones son autoprovocadas por él o provocadas por terceros. Acá lo que tenés es elementalmente esta pericia de ADN, que es lo que justamente se va a centrar al margen de las otras nulidades, en la prueba a discutir, y también a mi criterio la Junta Médica, la conclusión de Junta Médica que agrava la calificación si esta pericia de ADN no es volteada por la defensa, que yo creo que hay elementos de sobra para que esta pericia o se anule o no se tenga como elemento de prueba válido. A ver, escuchemos lo que dice el abogado defensor de Mangieri, el doctor Adrián Tenca. Si bien un camarista dice, a ver, puede ser que algún planteo defensista, no lo hizo usted, lo hizo la otra defensa, tengan razón en que esa situación presenta anomalías, dijo Luchini, lo que dijeron también fue, lo que dice la Cámara, dice igual
no se cae la detención y esa autoincriminación no anula eso lo dice el Luchini, resto, los otros ni lo dijeron. No anula eso el resto, Luchini, porque se podría llegar a Mangieri por otra vía, que sería hacer ADN a todo el edificio, eran 17 departamentos, 20, no sé cuánto sea. Digo, igual los camaristas están diciendo, uno le está dando a medias la razón, pero ni siquiera se juega de si tiene razón la defensa, pero dice, igual hubiésemos llegado a Mangieri por otra vía. Está bien, entonces claro, entonces ante ese planteo habría que decir, bueno, no hay ningún problema. Cuando detenemos a alguien, apretémoslo. Si no, pero me queda claro por dónde claro. Van a pasar sus planteos. Está bien. Está, perfecto. Ahora bien, yo le quiero volver ahora a la araña. Vamos a los arañazos. 34, te son 4, la fiscalía. No lo digo dice yo, más. lo dicen. No, dice más cantidad, pero bueno, no importa. Pero Paulo, lee donde dice está bien. Compatible con aristas filosas. Perfecto. No importa la cantidad. A lo que yo le voy a mencionar. Pero sí dice claramente que cómo se hizo las lesiones, su cliente, me lo acaba de decir, en medio de las torturas. Lo revisan supuestas torturas. No, las quemaduras. Pero las lesiones. ¿Cuáles lesiones? Las lesiones que tiene, las 34 lesiones. Ahí estamos viendo de nuevo, mirá. Pero eso es lo que ¿Cómo se hizo las lesiones en la panza? La de la panza son todas quemaduras. Que él sigue atribuyendo al personal policial. Sí, por supuesto. En la última declaración, usted tiene más presente obviamente la causa que nosotros, díganos la foja, la buscamos, la última declaración de Mangieri. Para tanto no lo sé. A ver si la tengo la última. ¿Se acuerdan la última? De la escalera. La de la escalera. Sí. Porque después ya saca las torturas e incluye la escalera. Tenés razón, Paulo. Cambia. ¿Te acordás? Inventa el clavito. La escalera y se raspan el clavito. No, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son cosas distintas. No tiene... Es muy bueno. Es muy buen abogado. Pero que es un excelente abogado. No es que soy buen abogado, gracias de serlo, pero... Acá lo tengo foliado 18. Esto es una cuestión... Esto es una cuestión absolutamente real. Son circunstancias distintas. No es que... O sea, una cosa tiene que ver las quemaduras de la panza y otra cosa, como él dijo, que se puede haber hecho otro raspón. Él distingue, él dice, se le dieron todos los tiene nada que ver. Todas las estrellas lo confabularon en esa semana. Lo apretó la policía a la cana, pero también se lastimó con el clavito y todo eso se le marcó en su cuerpo. No, pero eso no es... No, pero te lo digo. Dicho de ese modo... Pero le pasaron todas y se acordó la quinta indagatoria de los clavitos. ¿No te acordó antes? Si antes no se lo preguntaron. Por supuesto, si uno concatena que hay ADN debajo de las uñas, todo cierra. Porque esto es así. Sí. Porque uno después... Por eso usted le pone tanta energía. Y claro, porque uno después relaciona cualquier cosa que tenga que ver con aristas filosas con las uñas. No, y el resto de los indicios que mencionó la Fiscalía, con el ADN como prueba troncal, todo el resto gira... Todo el resto, pero todo el otro es toda prueba que no conduce a nada. Pero yo comparto con usted que yo comparto con usted que si el ADN se cae, probablemente tenga más chance de recuperar la libertad. Pero también es cierto que con el ADN válido, todas las demás cuestiones que enumera la fiscal, que él maneja el edificio, que tenía indicio de oportunidad, la contextura física, un montón de elementos que usted me dirá son ambientales, después sí, claro que se concatenan y por eso hay una acusación. Bueno. Que la señora estaba con él tomando mate, que no estaba tomando mate. Se enferma justo esa semana. Le pasó todo en esa semana. Quedó todo descartado. Se enferma, no va a trabajar pero si ustedes quieren hacer así ese No, pero hacé de cuenta que no podés derribar el ADN. Pero el resto de los elementos tienen sentido. Digamos, sí. Con el ADN la causa está terminada. Hay que diferenciar dos cosas que se diferencian bien, vale la redundancia. Una cosa es una causa armada. Una causa armada es cuando de la justicia se arma una causa, la causa Coppola, por ejemplo. O sea, no había víctima y se armó una causa para detener gente y terminó el preso. El juez... usted no comparte lo que dice la hermana Mangieri. No. Ese es un punto de... Eso es técnicamente una causa armada. Por eso, usted no comparte esos dichos de la hermana Mangieri que se le armaron la causa para salvar un poderoso. Tampoco se puede juzgar la expresión de un familiar. Expresar como que está ahora. Usted habla de que es un modo de expresar. No, yo lo que digo es un modo de expresar de él como diciendo... Sí, yo lo entiendo, en eso lo entiendo perfectamente. Mi hermano es inocente y dicen eso porque sí creo... Porque creen en la inocencia. Por más que estén equivocados. Sí creo que es una causa... y eso no comparto lo que decís vos, es una causa que una vez que estuvo detenido Mangieri, sobre lo cual sería bastante también engorroso hablar, pero cómo se extrajo el ADN ese sábado, cómo el lunes ya estaba el ADN, cómo... Pero usted dice, una vez que se lo detuvo, no se caminó otra vez. No, y que respecto de él, el Estado trabajó de un modo irregular.
que no sucede en este caso, sucede en muchos casos y Paulo lo sabe bien. Está bien, pero usted dice, como él ya estaba detenido, había ADN positivo... Se direccionó, no, no se investigó otra línea. No, pero no importa las otras líneas. El tema es cómo se llegó al ADN y demás. Es decir, una vez que él estuvo detenido, el Estado se ciñó sobre él y en muchos mecanismos de un modo absolutamente irregular. El ADN es un elemento probatorio contundente. Ahora bien, tal como Marcelo, vos lo habías planteado en su momento, se supone que hubo, según el planteo de ustedes, en cuanto a la defensa de Mangieri, que lo sostiene ahora el doctor Tenca, irregularidades en cuanto al procedimiento para la obtención de ese ADN y hacer el cotejo posterior con el ADN de Mangieri que dio positivo. Ahora bien, supongamos que haya habido alguna irregularidad, que de hecho la justicia estableció que no la hubo, porque además se reunió un cuerpo médico en 2 oportunidades y demás. Supongamos que las hubiese habido. Ahora, si hay ADN y el cotejo da que es positivo, con la altísima probabilidad que es casi del 100%, el ADN le pertenece a Mangieri más allá de las irregularidades. Claro, lo que pasa es que acá hay algo elemental para analizar esto. Primero, que en nuestras investigaciones penales, en muchos casos, se recogen o se toman mal las muestras. En segundo término, hay una cuestión también que yo planteé en su momento, lo que hablamos antes, el tema este del error de procedimiento vulnerando todos los protocolos con respecto a la materia. Y nos hizo y pedimos en 5 oportunidades que se realice una junta de expertos, proponiendo expertos y en otras ocasiones dejando librado al juzgado que designen los expertos que quieran para que justamente analice si esa era una prueba válida o no, como estaba hecho el procedimiento, que es un procedimiento personal que establece el laboratorio del doctor Corach, que no está homologado ni se utiliza en ninguna parte del mundo y que incluso en el caso de las turistas francesas en Salta no fue avalado por el Estado francés y hubo un imputado con ADN positivo hecho por este mismo laboratorio absuelto, ¿sí? Entonces, esto siempre se rechazó. Es otra de las arbitrariedades con la que llega Mangieri al juicio oral. Pero está bien. A ver, Marcelo, yo te escucho. Nunca hubo ninguna reunión o dos reuniones. Se hicieron juntas médicas. Se hicieron las juntas médicas. Pero por el tema de la autopsia se revisó a Mangieri. 2 veces se hicieron. Se revisaron las lesiones de Mangieri, pero de ADN nunca se quiso hacer y nunca se quiso abrir al pedido de la defensa, que creo que es elemental. Las lesiones de Mangieri también se hicieron, digamos, reuniones de la Junta Médica a propósito de las lesiones que también presentaba la propia víctima, ¿no? Ángeles Rawson, porque estaba tratando de encontrar elementos probatorios de su acto de defensión, más allá de los rastros genéticos de ADN que fueron encontrados en las Está uñas, bien, ¿no es pero cierto? yo pregunto, ¿por qué no tuvo Mangieri o la defensa esa igualdad de armas? ¿Por qué ante el pedido de la acusación se hicieron varias pericias médicas con respecto a las lesiones de Mangieri y con respecto a la autopsia? Una junta médica incluso. Con respecto al ADN, que es la prueba principal que tiene este proceso y que es la prueba que obviamente sostiene esta imputación y esta detención sobre Jorge Mangieri, ¿por qué no se permitió una junta de expertos para que determine? ¿O eso se Bueno, Marcelo, proponele, más allá de las supuestas irregularidades, ¿no?, de la Junta Médica que ustedes cuestionan. Por un lado, el procedimiento de extracción para llegar a la conclusión de que ese ADN en el cotejo le corresponde a Mangieri. Y después irregularidades en esto que ustedes también pidieron, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la composición de una junta médica para que hagan análisis correspondiente. Pero más allá de las irregularidades, lo que digo, si se encontró ADN y se hizo el análisis del cotejo y da positivo, es de Mangieri el ADN. Claro, lo que pasa es que si está contaminado... Yo entiendo a los propósitos de la defensa lo de las irregularidades. El tema del perfil genético de Mangieri, que no corresponde a Mangieri, es algo que plantea Adrián Tenca con estos estudios que le hace un perito genetista nuevo que contrata a él, que es lo que no le permitieron incorporar. Pero lo que vos me preguntás, María, si vos tenés contaminado porque está mal hecha el análisis, es obvio que te va a dar positivo Mangieri. Incluso fíjate que da solamente positivo en la uña del dedo índice de mano derecha y en el resto de las uñas no da nada. Hay 2 uñas que es muy parcial y que no se puede tomar en esta etapa que requiere certeza como ADN de Mangieri. Y el resto de las uñas no da nada. Vamos a poner énfasis ahora en las declaraciones que ha hecho el doctor Adrián Tenca a los propósitos de esto del ADN, porque es la prueba, digamos, la prueba contundente, ¿no es cierto?, que se maneja en el juicio oral. Incluso agotaron las muestras extraídas del
de las uñas de Ángeles. No se pudo hacer una contraprueba justamente por una irresponsabilidad. Sin autorización judicial se agotaron las muestras y después recuerden que se hizo esa exhumación del cuerpo de Ángeles, se extrajo material genético de las uñas después de estar sepultado casi 2 meses o un poco más, y se hizo una pericia que ordenó el juzgado de oficio, que dio resultado negativo, pero bueno, por el paso del tiempo también que había transcurrido. O sea, yo creo que lo que corresponde y que nosotros, sobre todo cuando nos toca actuar desde la defensa, es que se resguarden todos los derechos y que los procedimientos y las normas se apliquen como corresponde, como lo establece la ley. Lo vamos a escuchar al doctor Adrián Tenca en el expediente. Bueno, en la primera jornada, por de pronto, pedí la nulidad del comienzo del juicio por una serie de cuestiones procesales que son un poco complejas, pero si quiere se las voy a resumir del modo más simple posible. Acá hay toda una problemática para la defensa que comienza con el proveído de prueba. Es decir, cuando el tribunal resuelve las partes, es decir, el fiscal, el querellante y el de abogado, hay un momento en el que presentan las pruebas. Dicen, bueno, yo quiero que citen a tal testigo, que citen a exactamente. Ahí se hace. Pido instrucción suplementaria. Entonces hay un momento que fue el 17 de diciembre donde el tribunal dice, bueno, el proveído de prueba es este. Entonces ante esa circunstancia yo me sentí realmente sorprendido porque la gran mayoría de la prueba ofrecida, en realidad la totalidad de la prueba ofrecida en cuanto a lo que se llama prueba dirimente, es decir, prueba presentada exclusivamente por la defensa para procurar acreditar la inocencia de Mangieri, me fue rechazada. Vamos a empezar por la prueba más importante, que como todos ustedes saben, porque lo han desarrollado, es el tema que tiene que ver con el ADN. El ADN, sin duda, sin esto con Paulo creo que coincidimos, tal vez con matices, lo hemos hablado 1000 veces. Sí. A mi criterio, esta causa sin ADN lo tiene Mangieri en libertad. A mi criterio. Está bien, pero más... Quizás no, pero sería más difícil de probar. Claro. Bueno, como es la causa madre... Pregunto, antes que siga, ¿por qué no apeló en ese momento? ¿O sí lo apeló? Sí, bueno, eso lo apelé y eso tiene que ver con la suspensión del juicio. Bien, en ese momento. No, ahora el 17 de diciembre. No, cuando presentó la prueba. Claro, sí, antes del juicio. Sí, por supuesto, claro. El tema ADN, ustedes saben que es la única prueba que durante toda la instrucción, es decir, durante toda la primera parte, no se permitió rever. Se pidió junta de notables, junta de expertos, no. Bueno, se entiende que esa prueba iba a poder ser revista durante el juicio oral, porque el juicio oral tiene que tener el tribunal un criterio amplio en cuanto al criterio de oferta de prueba. De proveer la prueba, no quería decir el término técnico, porque es precisamente el momento en el cual se determina si una persona es inocente o culpable. Cuando se hace el ADN, ese que está debajo de la uña, hay que determinar si hay va a haber ADN necesariamente de la víctima. Obviamente porque es humano. Entonces, se extrae primero un ADN de la víctima. Bien, para tenerlo. Después un ADN, en este caso, de Mangieri. ADN de Mangieri. Que son las dos muestras de referencia. Sí. Y la muestra de evidencia, que es la que está debajo del índice a la que se refería Paulo. Que se levanta con un hisopo. Que se levanta con un hisopo, que después podemos desarrollar un poco más. Punto. Entonces tenemos de arranque 3 evidencias para cotejar. El ADN de la extracción de sangre de Mangieri, el ADN de la propia Ángeles y el ADN que surge debajo de las 3 uñas o de una, pero en definitiva de las uñas. Ahora, le hice otro ADN a Mangieri. Ahora, en los últimos días, en el penal. No, en los últimos días no, hace bastante. Pero no de sangre, de saliva. Un hisopado bucal. Lo fue a visitar al penal y tomó una muestra de él. Yo con ese ADN, trabajándola con este perito, hicimos un peritaje en Estados Unidos, vino el resultado y comparándolo con el mismo ADN de Mangieri en el expediente, el perito advirtió que en esa muestra de referencia, es decir, la muestra de Mangieri, esa muestra estaba contaminada. Yo creo que aquel problema con el tema del ADN no es Mangieri. O sea, con esto de por qué... De cuestionar el método. De cuestionar. El problema es todo lo que esto devendría si realmente se pudiera demostrar que este ADN estuvo mal hecho y está contaminado o tiene posibilidad de contaminación. No, porque el razonamiento de Tenca es que todos los ADN hechos por Koratz que responden a un mismo método de hacerlos están mal hechos. O pueden estar mal hechos. No, mal hechos están. En la técnica, pero escúcheme, nadie lo cuestionó en la historia penal argentina. Pero que nunca se cuestionó.
pero puede estar mal. No, que la única vez que se cuestionó fue esta, y el doctor Corach tuvo que decir que realmente el modo en que hace la extracción de ADN tiene posibilidad de contaminación por las lesiones, por parte del fiscal. Las 34. Pero primero habría que ver cuál es, respecto a lo que es compatibilidad con aristas filosas, son 4. La gran mayoría son lesiones de quemaduras que se las hicieron cuando fue introducido en un patrullero el día viernes. Respecto a todas las lesiones... Espere. Usted atribuye que la mayoría de esas marcas... ¿Tenés, César, la foto de las marcas? Usted dice que la mayoría... Muchas, sí. Pero usted dice que son las marcas del tormento policial. No lo digo yo, lo dice... no lo digo yo, lo dice... ¿Fue el miércoles o el viernes? El viernes. ¿O el jueves? Jueves y viernes. Cuenta varias historias. No, jueves y viernes. ¿Se confunde? No, no me acuerdo cómo dice, pero son jueves y viernes. El miércoles, luego del paso a cuarto intermedio, se espera la continuación del juicio oral, luego la presentación que hicieron la Fiscalía y la querella. ¿Va a declarar Mangieri? Después Marcelo Biondi te lo pregunto. Y hay algo que quiero saber. ¿Por qué dejaste la causa? Ya volvemos.